logros de una organización son los resultados de esfuerzos combinados de cada individuo. Bill Lombardi. Buen día con todos. A continuación les voy a explicar qué es la organización colectiva de trabajo y cómo se puede formar un contrato colectivo de trabajo. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326, nos habla sobre los principios laborales del trabajador, en donde nos garantiza que es un derecho constitucional, en donde los trabajadores pueden formar organizaciones colectivas, poder afiliarse y desafiliarse libremente, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del trabajador, de su familia y tener una mejor. Tiene las siguientes características, como tener beneficios legales al trabajador, según el artículo 27 del Código de Trabajo, como tener capacitaciones, becas para el extranjero, pero para eso el trabajador tiene que estar 2 años mínimo en sus labores. Tener beneficios asociativos, como es odontología, guardería y otros descuentos. Tener beneficios de jubilación, tener fondos de cesantía, y además las personas trabajadoras que no forman parte de una organización, pero pertenecen a la misma empresa, tienen el deber por ley de aportar el 1% de su remuneración para ser consignado a la organización. Se puede formar a través de sindicatos que pueden conformarse de obreros que brindan su fuerza física en una empresa. Asociaciones de empleados, que son los trabajadores que tienen una capacidad intelectual, como por ejemplo las enfermeras o los médicos. Comité de empresa, que se forma de una manera híbrida entre, puede ser los obreros y enfermeras que pertenezcan al mismo sector. ¿Cuáles son las características al pertenecer a una organización laboral? Tener capacitaciones generales, tener cultura y educación en su rama de trabajo, apoyo financiero, tener bolsas de ahorro, fondos de seguro de cesantía, tener una mejor participación empresarial. A continuación les voy a explicar cómo puede formar una organización sindical o un comité de empresa. Como primero, se debe constituir mínimo con 30 socios fundadores. Se debe crear la personería jurídica y su respectivo estatuto según el artículo 443 del Código de Trabajo, en donde debe constar la denominación social, la representación legal, los derechos de los afiliados, el pago por lo menos del 1% de la cuota de filiación, y la respectiva directiva, en donde debe estar el secretario, el fiscalizador, el representante financiero, el representante electoral y un síndico. Con todos estos requisitos previstos, se debe remitir al Ministerio de Trabajo para la aprobación del estatuto y la suscripción. El ministro de Trabajo tendrá el plazo de 30 días. En este plazo, existiendo silencio administrativo, se entenderá que se queda aprobado el estatuto y el ministro ordenará para que se registre el nombre de la organización sindical o comité de empresa en el libro del directorio y queda aprobado. En el caso de que no se haya cumplido con los requisitos previstos, se ordenará al directorio para que las pueda corregir. Un dato importante que no nos debemos olvidar es que para la constitución de una organización colectiva se necesitan mínimo como 30 socios fundadores y para su extinción con el 25% de socios. Ahora bien, el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es un documento técnico legal en donde se recoge todos los beneficios de la asociación laboral. Este contrato se celebra en el sector público mediante una organización sindical o un comité de empresa con el 50% de los trabajadores. Al formar parte de este contrato, se adquieren los beneficios tales como son las becas, indemnizaciones especiales, servicios dentales, guarderías, servicios funerarios, los pagos exequiales y otros servicios y beneficios para los habientes, así como también el seguro de cesantía, que son los fondos acumulados de las aportaciones mensuales que realiza el trabajador al IES. Entonces, un trabajador que se encuentra cesante por un periodo mínimo de 60 días y que haya realizado las 24 aportaciones al IES, podrá
podrá recibir hasta 3 remuneraciones, valor del último sueldo, hasta que se designe un nuevo trabajo. Así como también las liquidaciones e indemnizaciones, según el mandato constituyente 2 en su artículo 8, en donde nos dice que el monto de indemnización del trabajador que renuncie voluntariamente o haga el retiro previo a su jubilación del sector público tendrá el beneficio de 7 remuneraciones, valor del salario mínimo básico unificado por cada año. A continuación les voy a presentar un ejemplo. Daniel Zúñiga es jardinero de la Universidad Estatal Amazónica y es obrero sindicalizado y forma parte de un contrato colectivo de trabajo desde el año 2020 hasta el 2023. Y es afiliado al IES, tiene 60 años y su remuneración es $100. Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor que va a recibir Daniel previo a su jubilación? Vamos a multiplicar el valor de su remuneración, que en este caso es $600, por las 7 remuneraciones que nos da la ley. Y nos da un resultado de 4.200. Ese valor vamos a multiplicar por los años de trabajo de Daniel. Y el resultado es de $12.600 y ese sería el valor que va a existir de liquidación previo a la jubilación. Y ahora bien, ¿cómo puedo realizar un contrato colectivo de trabajo? Primero se debe presentar el proyecto con el pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo. Después que se hayan presentado las peticiones, tiene 48 horas para informar al patrono mediante notificación. Y si en este tiempo el patrono por algún motivo haya despedido a uno de los trabajadores, se puede llamar a la huelga. Se da 15 días después de la notificación para que empiecen las negociaciones. Y desde esta fecha, las negociaciones se pueden realizar en un tiempo de 30 días para ver si se llega a un acuerdo y se suscriba el contrato. Pero caso contrario, en caso de no llegar a un acuerdo ambas partes, deben pedir en caso de que no haya existido un acuerdo entre las partes, deben tramitar para la etapa de mediación y arbitraje. En la mediación, ambas partes deben llegar a un acuerdo, pero en el caso de que existiendo controversias, deben acudir al ministro de Trabajo y él será el que toma la última determinación y se queda suscrito el contrato. En el caso de que en los elementos de mediación y arbitraje no se llega a un acuerdo, o sea que el ministro de Trabajo no aceptó las peticiones del trabajador, es un motivo para declarar la huelga. Y se debe recurrir a instancias mayores, como recurrir al Ministerio de Trabajo en Quito con el recurso, y ahí se termina la huelga y quedaría aprobado el contrato de trabajo.